¿Estamos listos ya, chicos? ¿Empezamos? ¿Omar está bien así? Sí, ya nos están viendo, así que Vamos a empezar. vamos. Muchas gracias, queridos docentes, buenas tardes. Muchas gracias por participar de este encuentro de webinar organizado por los CIES de la región novena, los CIES de la región novena, que están conformados por Malvinas Argentina, José Cepaz, San Miguel y Moreno. En esta ocasión nos reunimos porque vamos a tener un encuentro con dos muy buenas formadoras del equipo técnico regional. Son las señoras Adela Ortelli, por el área de matemática, tanto de nivel inicial como primario, y la señora Olga Sánchez, capacitadora en gestión de nivel primario. No, me estoy riendo, disculpen ustedes esto, son los nervios, vieron, uno nunca termina de aprender en la vida, porque esta parte de la presentación le correspondía a mi colega Mariana Yamne por el CIE de Malvinas. Así que ahora mi colega Mariana Yamne va a hacer lo que tenía que hacer yo, que era presentar la acción de la región novena. Bueno, tenemos el agrado también de estar con Omar Ruiz, que es el director del CIE de José Cepaz, y bueno, como ya les dije recién, con la señora Mariana Yamne, que es la directora del CIE de Malvinas Argentinas. Mariana, te paso. Hoy no es mi día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, agradecerles que nos sigan, ¿sí?, en todas las acciones que estamos desarrollando en la región 9, ¿sí? Como dijo Julia, bueno, una de estas acciones tiene que ver con este ciclo de charlas, de videoconferencias que debemos webinar. En esta oportunidad le toca a matemática, hacer matemática en la emergencia, qué, cuándo y cómo. Bueno, va a estar a cargo de dos formadoras de nuestro equipo y bueno, personas de mucha trayectoria que ustedes conocen porque también habrán seguido y las habrán seguido en muchas capacitaciones que damos acá en el territorio. Bueno, esta es una propuesta de muchas tantas que estamos brindando en este contexto actual. Estamos también dentro de lo que es el programa de los CIES con las escuelas, abriendo una serie de mesas de acompañamiento pedagógico didáctico, que estamos en estos momentos trabajando arduamente, ¿sí? Así que seguramente nos van a estar viendo en otros ámbitos también, haciendo otro tipo de reuniones y encuentros con equipos directivos y equipos docentes. Bueno, en esta oportunidad obviamente le toca matemática y ahí Olga y Adela van a tener que dar esta charla en este marco de la pandemia, así que seguramente nos van a hablar de lo que es la construcción de los vínculos en este contexto y ahí cómo es esto de enseñar y aprender matemática con estas dificultades. ¿Sí? Así que, bueno, también agradecer acá a Omar Ruiz, nuestro líder del CIE de José Cepaz, que se está ocupando de todo lo que es lo técnico, así que estamos muy agradecidos que nos esté acompañando en estos momentos. Así que, bueno, le doy a Adela, así empezamos, ¿les parece? Y bueno, después vamos a hacer un intercambio luego de las charlas de Olga y Adela, así que nos pueden escribir por el canal de YouTube en el chat, ¿sí? Comentarios, sugerencias, preguntas, consultas. Adela. No se te escucha. Adela, el micrófono. El micrófono, Adela. ¿Ahora? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Omar, si pones la foto. Sí, vamos con la foto. Bueno.
Bueno, nosotros queríamos comenzar este webinar mirando un paisaje, ¿sí? Un paisaje que calculo que algunos lo reconocerán, que es una foto de un puente del jardín japonés de la ciudad de Palermo. Si miramos ese puente, tiene un significado. Cada puente del jardín japonés tiene un significado. Este puente se llama el puente de las decisiones, porque uno para recorrerlo tiene que ir detenerse y cambiar de dirección. En la cultura japonesa lo que se dice es que cada persona que tiene que resolver un problema tiene que cruzar ese puente. Tiene que cruzar ese puente y tomarse el tiempo de en cada curva o en cada cambio de dirección pensar y mirar ese problema desde otro lugar, con otra mirada, y así ir avanzando. Nosotros, en este momento de la pandemia, estamos construyendo puentes. Construyendo puentes y tratamos que sean llenos de color, como este, de alegría, y también debajo de ese color, de esa alegría, hay un halo de tristeza por la situación que estamos pasando. Y lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Avanzamos, nos detenemos, pensamos qué es lo que hicimos hasta el momento, volvemos a mirar las cosas, nos vamos para la derecha, avanzamos, nos detenemos nuevamente, volvemos a revisar todas las cuestiones y nuevamente, con algunas cosas supuestamente en claro, volvemos a recorrer el otro tramo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que tenemos sí bien en claro es a dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que son el cuidado de los niños y garantizarle la educación a todos. Olga. Bueno, hola a todas y todos. Es decir, retomando un poco esta idea de puente, esta idea de lo que nos fue pasando, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que cuando empezó este año, recién nos estábamos acostumbrando a lo escolar. Cuando empezó este año, estábamos llenas de ideas, de proyectos, habíamos planificado, es decir, teníamos un montón de expectativas, un montón de cosas que se resolvían en el aula, y de golpe nos tuvimos que guardar. Es decir, en ese guardar lo que hizo es que modificó el medio y el paisaje escolar. Hay una de las cosas que nos fue pasando es que nos dimos cuenta que no podíamos espejar la escuela con la casa. Es decir, que no es lo mismo estar en la escuela que estar en la casa, aunque estemos enseñando o estemos aprendiendo. Pero también una de las cosas que nos fuimos dando cuenta es que no podíamos caer en una encerrona. En esta encerrona sería, la familia no es la maestra particular, la familia mayoritariamente no sabe cómo enseñar a ese chico o esa chica, en la cual una de las cosas que tiene que hacer es resolver aquellas cosas que le plantea la docente. Y otra cosa que tuvimos que aprender, y tenemos que aprender, es que nosotros no somos el telemarketing educativo. Es decir, no somos la respuesta constante a cada instante. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de ser docentes, tenemos familia. Es decir, hay una conjunción en lo que nos pasa siendo docentes y también lo que nos pasa siendo familia. Y es complejo. Ponernos en ese lugar no es sencillo. Ay, Adela, ya que estamos, te voy a comentar algo, ya que total no hay nadie. Es
decir, que los dires no escuchen. Te voy a comentar algo. Mira, ¿sabés qué pasa? Vos sabés que el celular se le está acabando la batería. Y Edenor mandó hace un ratito que cortaba la luz. Por lo tanto, no me dio tiempo de cargarlo. Así que si en algún momento desaparezco, es que me quedé sin batería. También te voy a decir algo. Viste que como yo soy persona de riesgo, porque soy vieja, es decir, no puedo salir. Estoy cuarenteando. Eso significa que es probable que en algún momento toquen la campana y me traigan las milanesas. ¿Por qué? Porque en realidad yo no puedo salir a comprarla. Ah, y te aviso otra cosa. ¿Viste Olivia? Bueno, Olivia es probable que en algún momento entre y se nos cruce. ¿Por qué? Y porque si yo le cierro la puerta, Olivia va a ladrar. Entonces es mejor que la pueda ver la gente, pero que no la escuche ladrar, porque si no, viste, quedamos mal. ¿Sabés qué? Y a mí se me va a cruzar la gata también. Viste, y te digo más, viste que en casa había varios celulares. Olivia se llevó 2 y los escondió. Por lo tanto, el celular que tengo es el único. No tengo otro y lo compartimos. Esta cosa de este relato que yo les estoy haciendo está dentro de un contexto. Y ese contexto es favorecedor, a pesar de. Pero también les quiero comentar que yo hace muchos años trabajé en la villa que está en Boulogne, frente al Arsenal de Boulogne. En ese lugar, por ejemplo, las familias, cada 4 manzanas, tenían que ir con un balde porque estaba en la canilla para sacar el agua. Entonces yo también me imagino, si en ese momento estaba esa situación, la situación que debe ser hoy, donde esto de ese contexto que yo presuponía que en realidad era una desventaja, a pesar de, es una ventaja. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros contextos que no están favorecidos, son desfavorecidos. Yo recuerdo una vez una pregunta que me hizo un docente. ¿Y cómo hacían con el agua? ¿Y qué te parece si hubieras estado vos? Y yo le contesté, si yo viviera ahí y tuviera que hacer una cola de 1 cuadra para sacar el agua en una canilla, yo sería sucia. Beneficio aquel, y felicito a aquel que en ese contexto todavía puede ser limpio. Yo sería una sucia. La otra es, yo trabajé en la isla, 2 horas y media de lancha. En esas 2 horas y media de lancha, es decir, en aquella zona no había luz. Por lo tanto, la forma de trabajar con esos chicos que salían y los iban a recoger con la lancha y tenían un montón de tiempo para llegar a la escuela era la que le brindaba ese encuentro, ese lazo, ese puente a construir. Entonces, fíjense que estoy hablando de 3 contextos diferentes y es probable que haya un contexto en el cual tengan todas las herramientas. No sé quién le tocaba hablar justo. ¿Te tocaba Bueno, vos, Adela, sigo, o retomo yo, retomar, si querés? como para La seguir y esperamos a ella. después... Bueno, comenzá ¿Listo? nomás que te están esperando. Sí, ya te están. Ah, bueno. Bueno, vieron que justamente Olga estaba diciendo de los inconvenientes tecnológicos y demás. Bueno, se ve que Zoom escuchó esa parte y dijo voy a ejemplificar lo que están diciendo. Bueno, retomando, mientras esperamos que Olga se pueda agregar. Lo que en esa situación en donde tenemos esos contextos distintos que tenemos que ir resolviendo mientras vamos construyendo y recorriendo este puente de las decisiones, ¿no? Como decíamos al principio, tenemos el objetivo en el área de matemática de que los chicos puedan justamente hacer matemática, ¿no?
Entonces, yo quería refrescar rápidamente qué implica hacer matemática, ¿no? Hacer matemática implica, por un lado, resolución de problemas. Por el otro lado, implica, en base a esos problemas, a esos obstáculos que nosotros le presentamos, que el chico tenga que hipotetizar, tenga que explorar, tenga que observar, ¿sí? Tenga que decidir qué procedimiento de resolución quiere utilizar. Obviamente, perdón, que eso lo va a seleccionar, ese procedimiento, en función de los conocimientos con los cuales él dispone. Y ahí también se nos presenta otro problema en estos momentos de pandemia, que muchos de nosotros, de los docentes, no tuvimos tiempo de saber con qué contenidos cuenta, con qué insumos cuentan esos chicos. Salvo aquel docente que lo haya tenido el año anterior y lo vuelva a tener este año, como en el caso de, por ejemplo, una unidad pedagógica, ¿no? Y aunque tenga un buen diálogo con las otras docentes que haya tenido ese alumno, nunca vamos a saber muy bien cómo reacciona Juan, cómo reacciona Claudia y cómo son sus características. En relación a la resolución de problemas, un problema que se nos plantea es en qué contexto yo puedo elaborar problemas o cuáles son las fuentes de problemas que me serían útiles en estos momentos. Y acá yo voy a citar a Tonucci, ¿no? Él dice, entre tantas de las cosas interesantes que él dice que hay que ver la casa como un laboratorio. Las docentes de jardín, de inicial, están muy acostumbradas, más que las docentes de primaria, a trabajar con situaciones cotidianas. Es decir, utilizar la toma de asistencia, el intercambio, el reparto de materiales para la merienda, es decir, de tazas, de galletitas, de paneras, el guardado de juguetes, de materiales de trabajo, utilizarlos como insumos para elaborar problemas matemáticos. Ahora no tenemos la sala, no tenemos el aula de primaria, pero tenemos las casas. Entonces, por ejemplo, ¿qué situaciones rutinarias encuentro en el hogar? Al margen del contexto del hogar al cual me refiero, que por ejemplo Olga nombró islas, nombró un contexto más desfavorecedor, siempre vamos a preparar la mesa para comer. ¿Cuántos cubiertos? ¿Es la misma cantidad de cuchillos y tenedores que platos? ¿Es la misma cantidad de platos que vasos? ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos? ¿Sí? Si quiero portadores numéricos, ahí está apareciendo Olga. Si quiero portadores numéricos, tengo portadores numéricos, además de los que yo les puedo pedir a la familia que elaboren, como una banda numérica, que no es complicado, como un cuadro numérico. Tengo portadores numéricos, por ejemplo, en un reloj, no digital, el que tiene los números. Tengo la serie ordenada hasta el 12. Tengo la serie ordenada en las hojas de un diario, en los números de las páginas de un libro. ¿Sí? Tengo portadores numéricos en el calendario. Tengo un montón de lugares en donde yo puedo basarme para elaborar problemas. Por otro lado, tengo los juegos, ¿sí? Que obviamente todos esos contenidos que yo puedo llegar a trabajar al margen del año o nivel al que yo me refiera, los puedo trabajar con materiales que hay en la casa, ¿sí?
el otro día yo estaba en la jornada de nivel inicial, el jueves pasado, y Patricia Redondo, perdón, le cambié el nombre, dijo que era el momento y la oportunidad de recuperar costumbres familiares de otros pueblos, ¿sí? Ahí entran también los bailes de esos otros pueblos, qué coreografías se hacen, ¿sí? ¿Qué relación puedo encontrar con eso, con la matemática? Después tengo que tener en cuenta también, si yo voy a trabajar con juegos, que no me tengo que volver loca como docente, decir, bueno, hoy este juego, dentro de 2 días este otro juego, la semana que viene otro juego, porque en realidad el juego necesita ser jugado varias veces, porque va a necesitar una etapa de exploración, por más que yo mande un video explicando, ¿sí? Va a necesitar una etapa en donde el chico juegue, y después recién va a poder llegar a encontrar una estrategia ganadora, que es lo que uno siempre quiere conseguir cuando juega, ¿no? Nosotros mismos jugamos en un jueguito en el celular, la primera vez más o menos lo hacemos intuitivo, y después ya le vamos encontrando la vuelta para ganar nosotros y que no nos gane el celular. Obviamente a veces no lo logramos, pero bueno, el intento está, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas fuentes tengo. Lamentablemente, el COVID-19 también nos da un montón de material para trabajar situaciones problemáticas. Partiendo desde una serie numérica en donde yo marque los pasos con los números, ¿no? Con 1, 2, 3, de cómo lavarme las manos, hasta llegar a un sexto y analice la curva, ese achatamiento de la curva que me dicen que tiene que existir. ¿Qué quiere decir ese achatamiento? ¿Cómo puedo representar eso en un gráfico de barras? Es decir, tengo publicaciones, propagandas de artículos, es decir, tengo que pensar en la casa, ¿qué puedo encontrar? El otro día escuchaba una maestra que me decía, una maestra del campo, y me decía, nosotros les hacemos hacer, de nivel inicial, ¿no? Dice, nosotros les hacemos contar los huevos, porque era un lugar en donde había muchos criaderos de gallinas. Entonces, criaderos familiares de gallinas, ¿no? Entonces, si nosotros le decíamos, bueno, a ver, ¿cuántos huevos recogiste hoy? ¿Cuántos recogió al día siguiente? ¿Qué diferencia hay entre la cantidad que recogiste hoy y la que recogiste ayer? ¿Cuántos más tendrías que recoger mañana? ¿Para qué? Y eso es algo que está ahí, que no necesito preparar, sino que lo que tengo que hacer, como yo les digo siempre a mis alumnas y a los docentes que van a los cursos, es mirar el mundo con ojos matemáticos, ¿no? El otro día una amiga, justamente la señora Olga Sánchez, me contaba que el nieto le enseñó a hacer 3 recetas, ¿no? Una tortilla, bueno, hamburguesas y no me acuerdo qué más. ¿Qué oportunidad para trabajar matemática ahí? Y depende del nivel que esté, será el contenido que yo vaya a abordar. Si yo estoy en un sexto, y eso de la receta lo puedo manejar con proporcionalidad, puedo mezclar en los ingredientes medidas con fracciones y con decimales. Puedo trabajar proporcionalidad si quiero agrandarlo. Y son todas cuestiones de su contexto. El otro día yo pensaba, bueno, si yo digo que trabaje en proporcionalidad con la receta de una torta, ¿no? Y yo dije, bueno, se necesita manteca, necesito leche. Si la quiero rellenar con algo, necesito dulce. Y a lo mejor hay familias en mi contexto que no pueden comprar ni la manteca, ni la leche. Pero en todas las casas
Si justamente no pueden comprar eso, lo que hacen las mamás es pan. Entonces, ¿por qué no trabajar con la receta de pan? En donde no dejo a nadie afuera. Y hoy me copiaron la idea, porque miré los cuadernillos de la 4ª entrega y no me acuerdo en qué año trabajan la receta de pan. Me sacaron la idea, pero yo la había pensado antes de ver el cuadernillo, ¿no? Entonces, lo mismo si quiero preparar té, si quiero preparar mate cocido, lo que sea, tengo ahí para fuentes de problemas. Entonces, es mirar un poco qué hay en la casa, ¿no? ¿Cuál es el recorrido más largo? Ir, y ni siquiera hablando de living, dormitorio, cocina, ¿no? Sino el lugar más largo para ir de donde comemos a donde cocina mi mamá. De donde comemos hasta, no sé, donde está la casilla de Olivia, de la perra. Es decir, buscar situaciones en donde no dejen a los chicos afuera. ¿Sí? Eso en relación a las situaciones problemáticas. Por otro lado, otra de las características del hacer matemática es que el chico pueda validar y pueda argumentar. Eso va a ayudar a las situaciones de oralidad y de escritura en el área de matemática. El argumentar por escrito, el escribir por qué hizo tal cosa. Y en los cuadernillos, en la 2ª entrega, ya aparecen preguntas que apuntan a eso. ¿Cómo lo pensaste? Escribí los pasos que seguiste para. ¿Sí? Ahora, esa argumentación, esa validación, tiene mucho que ver con la mediación que puedan hacer la familia, los adultos. Y ahí es donde Olga va a poder aportar algo más desde lo general y no tan matemático. Bueno, volví. Es decir, la idea es un poco, retomando lo de Adela, es seguir pensando. La problemática que tenemos es que muchas veces lo pensamos solas y solos. La idea es pensarlo con otros. Es decir, no es una cuestión individual. La escuela no es la suma de partes. Somos un todo, un colectivo. Y para eso, lo que uno tiene que hacer es pensar junto con otras y con otros. Pero también hay algunas cosas que vamos a tener que repensar. Una es, nos tenemos que imaginar un escenario. Es decir, nos tenemos que pensar en esto de a qué alumno o alumna le estamos hablando. Creo que eso es algo que uno tiene que intentar hacer, porque puede terminar hablando para la generalidad y no a ese chico o esa chica en particular. Es decir, el asunto sería que ver cómo hago para sostenerlo. Y voy a decir algo que no es idea mía, lo dijo Gabriel Brenner, pero me pareció interesantísimo. ¿Cómo hago para que pueda salir de la casa estando en la casa, sin salir de la casa? Es decir, quizás lo que tengamos que hacer es ofrecerles unas porciones de cultura, donde la generación del vínculo sea la parte más importante. ¿Por qué? Y ahora me voy a poner, y yo sé que ustedes cotidianamente lo hacen, es decir, me voy a poner desde ese chico o esa chica que estaba en la casa esperando ir a la escuela. En la escuela se encontraba con un aseño, un profe, amiguitos, amiguitas, se encontraba con otras y con otros. Ese lugarcito de imaginarse, de crear, de pensar, lo tenía dentro de la escuela.
Hoy no lo tenemos. Entonces también pongámonos en la situación de ese nene, de esa nena, de ese chico, de esa chica, de ese pibe, de esa piba, que hoy se encuentra en la casa, que no es la escuela. Se encuentra que no tiene un recreo. El recreo es la generación de contacto, es el juego con el otro porque se me da la gana. Es el momento donde puedo ser un cachito con otro. Y eso no lo tenemos. Entonces, es real. Los chicos y las chicas siempre van a seguir aprendiendo. El asunto es replantearnos nosotros qué es lo que entendemos por enseñar. Hay un montón de cuestiones que van a hacer que quizás tengamos que desacelerarnos, tengamos que irrumpir, pero de otra manera, pensando en ese chico, en esa chica, en la cual yo todos los días o cuando tengo ese contacto con ellos, voy a saber que hay un montón de cosas que van a quedar colgadas. Hay un montón de cosas que yo pensaba y planifiqué y no pude llevar a cabo. Va a haber un montón de cosas que tengo que volver a repensarlas en estas circunstancias. Va a haber un montón de cosas que me van a quedar en el tintero. Va a haber un montón de cosas que cuando podamos retomar y tengamos la alegría del encuentro, en ese tiempo no le voy a poder, lo más importante no van a ser los contenidos que aprendan, va a ser el valor del encuentro. ¿Por qué? Porque los contenidos que enseñamos, y ahora Adela me va a acotar, los contenidos que enseñamos son provisorios, no son de hoy y para siempre. Y para eso le cuento 2 anécdotas. La primera, cuando yo era chica y no tan chica, las bananas se vendían por docena, no por kilo, porque había un solo estilo de bananas. Cuando cambiaron y había varios estilos de bananas, hubo que modificar y venderse en vez de por docena, por kilo. La otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué los huevos se venden por docena y no por decena? ¿Cuál es el causal? La otra cosa, y no tiene que ver exclusivamente con matemática. Yo siempre digo, y en los cursos, y quien ha estado en cursos conmigo, me ha escuchado decir que alguien que vive en el 5730, la escuela le tardó mucho tiempo para mostrarle ese número, y él entraba todos los días y salía de ese número de la casa. Entonces, lo que tenemos que ver es si aquello que queremos enseñar tiene que ver con la realidad cotidiana, o aquella cosa que estamos enseñando solamente lo estamos haciendo como un saber de la escuela. Y la parte de la vida, como dijo Adela recién, cuando salimos al mundo, lo podemos mirar con ojos matemáticos. La matemática está en todos lados. Y también, no solo la matemática. Les voy a decir algo que es, fíjense, en general, muchas y muchos de ustedes han aprendido los planetas con las pelotitas de Tergopol. Es histórico en las escuelas. Ahora, los planetas eran 9, hasta que decidieron que Plutoncito no era planeta, sino planetoide. Entonces, en vez de 9, fueron 8. Pero hubo gente que siguió, científicos que siguen diciendo que es un planeta, y está en discusión todavía. Quiere decir que para esos, los planetas son 9. Vamos a suponer, vieron que ahora hay mundos paralelos, que hay mundos que están pensando nuevos, que hay nuevos planetas. Vamos a hacer una hipótesis de que haya 2 planetas más. Ese que decía que eran 9 más 2 planetas son 11. Pero si hay gente que no cree en los 2 planetas y cree en uno, son 10. Pero si el que considera Plutoncito no planeta y le agrega 2 planetas, son 10.
pero estos 10 planetas no son los otros 10 planetas, porque uno incluye a Plutoncito y el otro no lo incluye. Y si yo creo un planeta solo, creo que en un planeta solo son 9, pero esos 9 no son igual que los otros 9. La pregunta a hacerme es, ¿cuántas pelotitas hago? Es decir, si nosotros lo que les enseñamos a nuestros chicos, a nuestras chicas, no importa el nivel, son contenidos acabados, donde lo que a uno le enseña es, le hace preguntas y lo que espera es que las respuestas de todos sean similares. La pregunta es, ¿para qué sirve esa pregunta? Hoy quizás nos tengamos que volver a replantear y volver algo que muchos de los pensadores ahora están trabajando, que es la idea del maestro artesano, el artesano de la enseñanza. Quizás lo que tengamos que ver es cómo ser artesanos, cómo repensarnos en estos momentos donde aquellos argumentos, aquellas cosas que ya las teníamos adquiridas, trabajadas, estábamos acostumbradas, y todas esas cosas, hoy no nos dan ni respuestas, ni nos sirven, no nos ayudan al cuidado. Es decir, creo que en esta etapa, y lo dicen, es decir, y es muy fuerte en la dirección general, es esta cuestión del cuidado. Lo que pasa es que tenemos que primero decidir y pensarlo cada uno de nosotros, a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de cuidado. Cuando estamos hablando de cómo sostenemos los problemas que tienen los otros, cómo sostenemos los problemas que tienen las otras, cómo sostenemos los problemas que tenemos nosotros. Es decir, en general, y en matemática muy en particular, hablamos de problematizar. Primero tenemos que problematizarnos nosotros y después tenemos que problematizar aquello que le vamos a ofrecer a esos chicos o a esas chicas, pero haciendo el foco en algo. No podemos generalizar y hacer foco en todo. Es decir, tenemos que ver cómo... Sí, dale. Y ahí entro yo en el sentido de los contenidos y en esto de hacer foco, ¿no? Quiero retomar de lo que estaba diciendo Olga 2 cuestiones. Una, esto de hacer foco en dónde, a dónde pongo la mirada, y por el otro lado, ella hizo mucho hincapié en pensar con el otro. Yo anoté las palabras, pensarlo con otros, el valor del encuentro. Yo comencé hablando del hacer matemática. Llegué hasta la validación y la argumentación, pero estoy segura que un montón están pensando, se olvidó de una parte. No es que me lo olvidé, sino que es una parte, que es la comunicación, que en estos momentos es la pata floja, por decirlo de alguna manera simple, del hacer matemática. El hacer matemática es construir con el otro, pensar con el otro, debatir con el otro. Y en estos momentos, esas interacciones, esos momentos de discusión que generan acuerdos entre los alumnos, no lo estamos teniendo. No lo estamos teniendo por la realidad que estamos viviendo. Por eso es fundamental que cuando volvamos, de la manera que volvamos y en la fecha en que volvamos a la presencialidad, y cuando estemos con el otro, podamos retomar algunas de las cuestiones que trabajamos en esta etapa de aislamiento para poder hacer esas puestas en común que ahora no podemos hacer. Esas puestas en común en donde después de resolver un problema en el aula, entran a funcionar esas normas sociomatemáticas que nombra Cobb, de respeto hacia el otro, del escuchar
y respetar, aunque el otro esté diciendo que lo resolvió totalmente distinto. Es decir, ese hacer ciudadanía en el aula de matemática, en este momento nos está quedando un poco pendiente. La ida y vuelta puede ser la retroalimentación que yo le dé a ese chico, pero es la interacción docente-alumno. Y con que yo haga un Zoom, le estoy haciendo propaganda, una videoconferencia o por WhatsApp, no estoy logrando esa puesta en común. Por eso también siempre se aconseja, y lo aconseja también la dirección, que se tomen algunos registros de lo que los chicos hacen. No para que las llenen de fotos a ustedes y les caigan, como me decía una maestra, 500 fotos, sino decidir alguna actividad, no todas, alguna de las propuestas, que el padre sí registre, aunque sea que no se las mande, que las guarde. Porque eso es lo que ustedes van a necesitar, al margen del nivel del que estemos hablando y del año o la sala, es lo que yo voy a necesitar como insumo para de ahí revisitar ese contenido y hacer esa puesta en común, hacer acuerdos, institucionalizar. ¿Sí? María Emilia 40 dice que en la clase se generan cosas que en ningún otro lado se generan. En este momento esas cuestiones no las podemos estar generando. Y eso está muy relacionado con los contenidos que comentaba Olga. ¿Qué contenidos doy? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué contenidos doy? ¿Qué doy de cada contenido? Y ahí entra algo que ya muchos me preguntaron y que están ansiosos los docentes, están ansiosos los padres. En el caso de primaria, que es la división. ¿Cómo enseño la división? Imagínense, si en épocas de presencialidad se nos complica enseñar la división, ¿se imaginan a un papá, por más que yo le haga un video explicando, enseñarle al chico una división desplegada? Si el papá no la entiende. Entonces, yo tengo que trabajar las operaciones. Es más, la dirección, el Ministerio de Educación de la Nación marcó como contenidos situaciones aditivas y situaciones multiplicativas, no específicamente algoritmos de las operaciones. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo puedo hacer un montón de cosas sobre la división. Puedo darles situaciones problemáticas para que reconozcan que no es lo mismo, no la van a poder resolver igual que si yo duplico algo. Puedo trabajar todos los repertorios, puedo trabajar la construcción de la tabla pitagórica, ir detectando, trabajando las propiedades, ir memorizando por medio de juegos todos los repertorios, de multiplicar por 10, por 100, por 1000. Puedo hacer situaciones en donde tengo tanto y reparto tanto, cuánto le di a cada uno y cuánto me sobró, sin hablar de dividendo, ni de divisor, ni de cociente, ni de resto. Puedo analizar relaciones si estoy en un sexto entre los elementos de la división y dejar los algoritmos, las cuentas, para después. Ahora habilitar el uso de la calculadora. En los cuadernillos, desde segundo está habilitado el uso de la calculadora. Y en el diseño desde el jardín ya empiezan casi a ir conociendo. Y si no, en primero, la calculadora. Entonces, ir habilitando esas cuestiones, ¿sí? Porque si no es imposible. Entonces, es ver qué contenido y qué de ese contenido conviene trabajarlo acá, en este momento. Y qué parte dejo. Ahora, obviamente, esa parte que dejo, cuando la quiera encarar, se va a tener que apoyar en lo que hice ahora. Entonces tengo que tener cuidado y tengo que pensar también en el después. Lo mismo me pasa con inicial.
¿no? Estoy trabajando, la dirección de inicial decidió que en estos momentos se trabaje numeración, conteo, lectura y escritura de números. Eso es lo que pide la dirección. Entonces, ¿qué de todo eso yo después voy a retomar para seguir avanzando? Eso es fundamental. Ahora, hay otra cuestión, y es que son muchos los contenidos, por ejemplo, las maestras de sexto en particular, se preocupan. Una propuesta que yo les hago es interrelacionar áreas. Es mucho más llevadero para la familia una actividad, una propuesta que yo pueda resolver de distintas áreas, en donde yo trabaje también distintos contenidos. Hacer una maqueta, puede ser una maqueta de el patio de la escuela o de la sala, con los nenes de jardín, con algo más complicado con la primaria, y ahí yo puedo analizar formas geométricas, puedo analizar espacio, puedo trabajar, ayer hablábamos con una maestra, hacer un bosquejo sobre un cuadriculado, y entonces ahí tengo sistemas de referencias, y yo le digo al otro, a mi compañero por WhatsApp, mirá que el mástil de la escuela yo lo puse en A5, para que todos hagamos una maqueta parecida, y ahí me estoy acercando a las coordenadas cartesianas, que es un contenido que en sexto tengo que trabajar. Entonces, ir buscando ese tipo de relaciones. Ahora tenemos el 20 de junio. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Puedo trabajar líneas de tiempo, puedo trabajar maquetas, puedo trabajar perímetro, área, depende qué es lo que esté estudiando del movimiento a la bandera, de la historia de Belgrano. Es decir, buscar esas situaciones en donde yo pueda relacionar. Yo hoy les dije los bailes folclóricos relacionados con danza, relacionar con plástica, con frisos, con mandalas, con pintores que trabajen diseños geométricos. Es decir, tengo un montón de cosas de situaciones, de realidades, de contextos que el chico lo rodean, que puedo aprovechar para matemática. ¿Sí? Además, a eso le agregamos que tenemos los cuadernillos. Y ahí tenemos que tener cuidado en esta cuestión. Los cuadernillos, tenemos cuadernillos de provincia, cuadernillos de nación. Los cuadernillos de nación son federales, por lo tanto están planteados para todo el país. Nosotros tenemos los de provincia. Ahora, ¿cuál es la idea de esos cuadernillos? Si escuchamos a Mirta Torres, ella lo que nos dice es que esos cuadernillos son una guía para el docente. Obviamente los recibimos, se los damos a los chicos, perfecto, pero no quiere decir que el chico tiene que hacer todas las actividades así como están en el cuadernillo. Yo tengo que analizar, agregar, modificar. A lo mejor a una actividad le hago determinadas preguntas que en el cuadernillo no están, porque si no lo que estoy haciendo es homogeneizando totalmente la enseñanza, ¿no, Olga? Sí, y retomo lo que vos decías desde este lugar. Históricamente la escuela creyó, aunque nunca fue real, que podía armar aulas homogéneas. Es decir, en realidad, independientemente de eso, las aulas siempre fueron heterogéneas. Que no las supimos ver es otra cosa, pero nuestras aulas siempre fueron heterogéneas. Lo que pasa es que nosotros a veces rescatábamos algunas cosas forzando para que sean homogéneas. ¿Qué es una de las cosas que nos puede llegar a pasar? Una de las cosas que nos llegara a pasar y que tenemos que tener mucha precaución
es tener cuidado con no homogeneizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el aula, trabajamos con subgrupos, con grupos. Trabajamos una temática y podemos esa misma temática que nuestros chicos y nuestras chicas la puedan ir haciendo de otra manera. Le podemos hacer otras preguntas. Es decir, lo que hacemos es que todas y todos puedan ir aprendiendo en función de las posibilidades. Una de las cosas que tenemos ahora es, en general, yo, si soy maestra de 5º año, puedo, desde la teoría, saber cuáles son los contenidos que todo chico de 4º tendría que tener apropiado. Cuando estamos en el aula y los conocemos y podemos charlar con la docente anterior, uno sabe cuál es la realidad, que no todo lo que teóricamente se tiene tener apropiado, lo tienen. Hay algunas cosas que se tienen apropiados que van más allá de lo que en 4º se tenía que tener. Y entonces, en estos momentos, si nosotros lo que decidimos plantearle a nuestros chicos y a nuestras chicas, en este caso va a preprimaria, después hablaré de jardín, lo que le planteamos es que todo el mundo resuelva lo mismo, que todo el mundo esté en el grupito y que haga todo lo mismo. Tenemos que tener precaución, porque estamos volviendo a la vieja homogeneización. En el nivel inicial, ese chico o esa chica no conoció a su docente, no los conoce. En algunos casos la puede haber visto, en otros casos ni siquiera la vio. Es decir, entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta qué sabe o qué no sabe? Entonces, en realidad, son planteos y cuestiones que vamos a tener que preguntarnos, que no nos van a gustar mucho las respuestas que quizás nos den. Que esa es una de las cosas que charlábamos con Adela, que la idea de este encuentro no era para decirles las cosas que ustedes quieren escuchar. Es decir, es para que quizás poder darles algunas herramientas y dejarles muchas dudas y muchas preguntas para hacer. Porque si yo no te conozco, es muy difícil que pueda imaginarte lo que sos y lo que sabes. Entonces, a lo mejor, tenemos que corrernos un poquitito en el tanto enseñar para pensar cómo podés aprender. ¿Y cómo podés aprender desde lo que podés? Desde lo que sos y desde lo que tenés. Por eso uno no habla de, y retomo algo que dijo Adela, es decir, uno no habla exclusivamente de la virtualidad. Es mejor hablar de la educación a distancia, porque cuando yo hablo desde la virtualidad, dejo muchos afuera. Cuando yo hablo de la educación a distancia, estamos todos. ¿Por qué? Porque hay distintas maneras de tratar de enseñarte sin exclusivamente trabajar lo virtual. Es decir, así como desde el 2010-2011 el libro único no es válido en las aulas, aunque circulan, lo sabemos. Yo siempre lo digo, hace 10 años que de alguna manera está prohibido el libro único, pero no por el libro único en sí, sino es para tener distintas miradas y distintos pensamientos sobre una misma temática. Es decir, es las imágenes que hoy manejamos, también tenemos que repensarlas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados a la imagen televisiva. La imagen televisiva es una imagen de publicidad. La imagen que nosotras y nosotros en las aulas, en estos momentos, en esta educación a distancia que estamos haciendo, no es la misma lógica. Estamos viendo otras cosas. Estamos tratando de enseñarle otras cosas. Estamos tratando de que vean otras cosas. Por ejemplo, ustedes ven que atrás mío está Mafalda. Eso quiere decir que de alguna manera yo me relaciono o admiro
Aquino y a Mafalda. La imagen está diciendo algo. Es decir, no está vendiendo algo, no está haciendo poner el acento en aquello exclusivo que yo quiero que mires. Lo que tenemos que hacer es abrir la mirada, ampliar la palabra, darle la palabra a los chicos y a las chicas. Piensen si yo tengo 4 años, ¿no les parece que es muy difícil hablarle a un seño o a un profe que no conozco? ¿No les parece que es complejo y poder decirle algo mío al otro cuando no te conozco? Poder decirle, estoy en un cuarto, en un quinto, en un primero, en un sexto. Poder decirle algo a algunos profes cuando tengo otros compañeros y otras compañeras adelante. Es decir, estamos generando un espacio para que nos puedan decir algo a mí sola, a mí solo. Yo lo que hablo con Adela, no lo hablo acá. ¿Por qué? Porque este es otro espacio. Cuando yo hablo con Adela, que es mi amiga, nos hablamos y nos decimos cosas que acá no decimos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que yo lo que los estoy invitando es a descentrarse un cachitito del ser uno, el enseñante, y pensar e imaginarnos ese escenario del cómo está aprendiendo y cómo puede aprender el otro, la otra, sabiendo que esto es transitorio, que es que nuestra planificación va a ir mutando en función de aquello que vayamos viendo o aquello que vayamos necesitando. Que no necesitamos atorarnos nosotras y a los otros de actividades por el activismo mismo. Es decir, tenemos que parar, ver, mirar, como decía Adela, y mirarnos también. Y si vamos a suponer que fuera un partido de fútbol, yo no puedo ir con trabajo en equipo, yo no puedo ir con la pelota siempre adelante, adelante. Tengo que parar la pelota, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, ver qué me conviene, ver qué no me conviene, ver que me conviene retroceder para poder avanzar, ver qué cosas puedo ir haciendo. Es decir, y eso no está mal ser docente desde ese lugar. No está mal inventarme y reinventarme con un docente o como una docente que hoy nos estamos poniendo en una circunstancia que es compleja para el resto y para nosotros también. Y de ahí tomo, por un lado, una aclaración y por el otro lado, una idea de lo que estaba diciendo Olga. La aclaración como tutora virtual de muchos años es que en realidad, si nosotros nos referimos solamente a educación virtual, además de estar pensando en un determinado grupo, ¿no? El que tiene no solo los dispositivos, sino que tiene acceso a internet y demás, hay una instancia para hacer puestas en común, que es lo que yo estoy planteando que falta en estos momentos. Lo que pasa es que para hacer puestas en común en la virtualidad, yo necesito usar foros de discusión. Y los foros de discusión no son viables en nivel inicial y podrían ser viables por ahí en un sexto, pero es muy complejo manejarlos porque es muy probable aparte que el padre sea el que participe en los foros, ¿no? Entonces, yo no puedo contar con esa herramienta que los tutores virtuales con adultos, y seguramente si ustedes hicieron algún curso del ABC o algún otro curso virtual, siempre están, justamente para discutir. Yo he discutido algoritmos de matemática en la virtualidad, pero con un foro intermedio, con foros por grupos, donde un grupo discutía entre 4 y 5 y después la conclusión que llegaban ellos se llevaba a otro grupo mayor, a otro foro mayor. Esto no lo podemos hacer con los chicos. Y en relación a todo lo que decía Olga de repensar y demás, tenemos que tomar esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para crecer nosotras, nosotros, en relación a
cómo repensar las cuestiones y, como decía Olga, pensar más en cómo aprende el nene. Y me gusta, para ir cerrando, porque si no se nos van a cansar, se nos va a ir el ayudante técnico que tenemos. Mariana Maggio da una imagen de ensamble. Ella dice que todo esto que estamos haciendo, y relacionándolo con la presencialidad también, va a tener que ser un ensamble, como en una orquesta, en donde haya que coordinar, que componer juntos, que acoplar, donde haya una unión, donde aprendamos juntos, y que cada uno aporte, porque si algo también fue una oportunidad en esta pandemia, fue la oportunidad de conectarse todos los docentes de una institución, que a lo mejor antes era no tengo tiempo, porque me voy de acá para allá, en el recreo tengo que cuidar a los nenes. Ahora está la oportunidad de relacionarnos, está la oportunidad de un trabajo institucional. Y el otro día una maestra me decía, yo lo tomo como una oportunidad de conocer a las familias, porque nunca las conocí tanto como las conozco ahora. Entonces, ir aprovechando eso, cuando vamos caminando por ese puente y nos detenemos, poner en juego todas estas cuestiones, los contenidos, qué quiero dar, qué voy a dejar, por qué, y si van a pasar a primero, y bueno, la institución tendrá que hablar con el secundario para ver cómo ajustan el 2020-2021, lo mismo jardín con primero de primaria. Pero es ir poniendo en juego todas estas cuestiones y hacer el ensamble que sea lo mejor para ese chico que está esperando, más ansiosamente que nosotros, yo creo, volver a la escuela y estar con el otro y jugar con el compañero, que es lo que extraña ahora. Así que bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera y amiga para que cierre esto y no les demoremos a ustedes más tiempo. Una de las cosas que nosotros las invitamos es a transgredir, pero a transgredir en el buen sentido educativo, es decir, es a romper con ciertas lógicas que históricamente hicimos, es decir, y que nos hacen pensar para el ahora y para el después, que nos volvamos a hacer en esos artesanos de la enseñanza, o en el decir de Brailovsky, arquitectos, maestros arquitectos o maestros anfitriones, es decir, que volvamos a repensar y a recrear la enseñanza, el aprendizaje, y que no nos transmitamos o no nos quedemos solamente con el transmitir y reproducir estrategias, que habilitemos nuevos pensamientos, que nos demos permiso para probar, para equivocarnos, que entendamos que no está mal nosotros equivocarnos, ni está mal que nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros nenes, nuestras nenas, nuestros chicos, nuestras chicas se equivoquen. Es decir, el equivocarnos es una oportunidad. Sabemos desde el discurso del error constructivo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nos bancamos el error constructivo, si nos bancamos el equivocarnos. Y esto está para el director, para el inspector, para el maestro, para la maestra, para el profe, es decir, para todos y para todas en esta idea. Y ahí sí ya, para ir cerrando, es decir, pensemos en que necesitamos privilegiar el lazo, el puente, construir vínculos, y cómo hacemos para hacerlo. Por eso nuestro cierre es con una canción que no tiene absolutamente nada que ver ni con las matemáticas ni con la gestión. Tienen que ver con la vida. Y ahí esta canción nos deja mucho para ver, pensar y repensar. Así que gracias, después vemos con las preguntas y ahora vamos a escuchar nuestra canción.
Cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que dejar junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de su sueño. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Les agradecemos la participación, el habernos aguantado un cachito, como decimos siempre, con Ade. Gracias a todos, y no sé ahora, Julia, si vas a Si hay alguna pregunta. abrir el espacio de preguntas. Bueno, estamos mirando acá en el canal y bueno, son todos agradecimientos para ustedes por los aportes, ¿sí? Bueno, excelentes las propuestas. Acá pregunta Verónica cómo se llama el tema. Supongo que el tema del La belleza de la trama. La belleza de la trama. Perfecto. Bueno, un encuentro muy rico, así que hubo algunos comentarios en torno a la receta que mencionaba Adela. Sí, sobre el pan, acá hicieron pizzas, Analía. Ay, a esta hora ya tengo hambre, te digo. Humita, así que... ¿Cuándo vamos a comer? Ahí. Sin romper la cuarentena, de la... Bueno, un delivery. Un delivery. Bueno, me parece que podemos cerrar. Juli, ¿querés cerrar? Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Olga. Hasta la próxima. Muchas gracias, Adela, Mariana y Omar. Y muchas gracias, queridos docentes, por la paciencia ante algunos obstáculos técnicos. Saben que siempre estamos cerca de ustedes. Es el trabajo de los CIES en la provincia de Buenos Aires y en este caso en nuestra querida región novena. Así que sepan que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, pueden hacerla a los CIES y tendrán acompañamiento escuela. Ahora ya nos estamos encaminando en una etapa de mesas de acompañamiento pedagógico didáctico, donde seguramente volveremos a encontrarnos. Bueno, que estén todos muy bien. Y gracias a todos. Bien. Gracias a todos. Tejemos tramas Chao. entonces. Chao. Chao, Omar, gracias. Chao, gracias, Chao, Omar, Julia, Mariana. Por nada.